Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros como una nueva propuesta política de cara a las elecciones presidenciales del año 2014. Así se hace llamar el Partido Socialdemócrata. Para hablar del tema se encuentra con nosotros el secretario general del PSD, Jorge Meléndez, a quien damos la más cordial bienvenida. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días a los televidentes. Muchas gracias, Romeo. Un gusto tenerte aquí en los estudios. Jorge, antes de hablar de la parte política electoral y de cómo se va a plantear el PSD de cara a las próximas elecciones, quisiera escuchar tu opinión respecto a lo que sucedió ayer, ¿no? Este fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que deja fuera a Salomón Padilla por, como lo ha dicho el fallo mismo, por tener vinculaciones político-partidarias y que esto lo inhibe a continuar como presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué va a pasar, crees tú, en este escenario bastante complicado que se da en el marco de esa campaña electoral además? Bueno, yo creo que en primer lugar decir que esto ya era previsible, no es algo que nos sorprenda, ¿no? Yo creo que en general en la sociedad ya esperábamos que venía este paso. Segundo, lo más importante es lo que tú dices, bueno, pero ¿cuál va a ser entonces la reacción por parte de una fuerza política tan importante como es el FMLN? Digo en el sentido que nosotros tenemos que recuperar por parte de todos un esfuerzo responsable de que funcione la institucionalidad del país. El árbitro que da los juicios constitucionales es la Sala de lo Constitucional. Lo que acaba de decir, lo que acaba de fallar es prácticamente de que un miembro de un partido político no puede tener una magistratura, ¿verdad? Eso debería valer también para el Tribunal Supremo Electoral y para otros cargos. ¿Cómo se va a determinar? Es complejo porque quien en este país que tenga una postura prominente en el mundo público no tiene una definición política, lo declaro o no. Por eso ¿verdad? Es complicado esta situación. Por eso es complicado. Y vive a una cantidad, cientos de miles de salvadoreños que tienen simpatías o afiliaciones político-partidarias. Bueno, de hecho, las votaciones son más de 2 millones de personas que asumen una postura, ¿no? Y el voto duro que se dice de los partidos políticos andará un poco más de 1 millón de personas. Es decir, que esa es la realidad de nuestro país. Al FMLN le toca, no obstante, asumir una actitud de sabiduría, ¿verdad? Es decir, de saber que tiene posición política, dejarla clara, pero también colaborar con que el país funcione. Yo creo que en esto siempre tenemos que hacer un balance, ¿no? Un balance de las actuaciones. En general yo creo que hay como una especie de orgullo que uno siente cuando hay magistrados que pese a que tocan fuerzas de poder importantes en el país, toman decisiones que pareciera que obedecen a criterio propio y yo preferiría dejarlo ahí, es decir, como una decisión con criterio constitucional, y no entrar en aquella interpretación, no es que esto obedece a intereses de la derecha o a intereses del partido Arena, porque ahí empezamos precisamente a entrar a un terreno que nos vuelve débiles como país, como nación. Respetemos las leyes, respetemos los órganos que hemos definido para ello. Y como dice, a uno no le puede gustar una resolución judicial, pero debe acatarla y actuar dentro de ella. Jorge, solo te pregunto porque hay un escenario que se puede dar dentro de la Corte Suprema de Justicia misma, ¿no? Hay al menos 2 o 3 demandas, si mal no recuerdo. En este caso, el número no es importante, sino más bien lo que podría suceder, que están siendo estudiadas precisamente por la Sala de lo Contencioso Administrativo. Claro. Que al final tienen que definir si la elección de algunos magistrados, de estos mismos que conforman la Sala de lo Constitucional, fue legal o no fue legal, si fue dentro del marco de la Constitución o no fue dentro del marco de la Constitución. Entenderíamos que si hablamos un poco hipotético, que si esta Sala de lo Contencioso determina al final que la elección de algunos magistrados no siguió el proceso administrativo que señala la ley, y por lo tanto es ilegal, ¿deberían de dejar también sus cargos en la Sala de lo Constitucional? Yo diría lo siguiente, dejemos que siga
el curso judicial correspondiente, y al final de ese proceso tendremos que asumir como país. Y yo creo que no debemos considerar que hay cosas fatales. Es que cualquier decisión que se tome en un país es coyuntural. Es decir, no porque sigan unos magistrados o no sigan, entonces el país se derrumba. Es decir, podrá haber debate, podrá haber pues una serie de debates. Es más, yo creo que cada uno de nosotros tiene una visión de lo que es correcto y lo que no es correcto, pero también debemos darle una oportunidad a que funcionen las distintas instancias, ¿verdad? Y una vez se haya definido, uno debe tomar una posición. Quizá, quiero decirlo de esta manera, hay personas que actúan siempre con mucho temor, ¿verdad? Y siempre piensan lo peor, suben a un ascensor y dicen, y el ascensor se queda y me voy a asfixiar, y eso es falso. Si el ascensor se queda, pues tendrán que esperar y van a ser rescatados. Igual pasa en el país. Destituyeron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que ya era previsible. Ahora viene un juicio contencioso administrativo que generará todo un proceso judicial. Los cambian, seguimos existiendo. No los cambian, seguimos existiendo. Es decir, ¿No percibes inestabilidad en todo esto? No debería, Ajá. no debería. Es decir, claro que hay inestabilidad, claro que uno nota que hay aquí conflictos de fuerzas importantes, pero tenemos que ser lo suficientemente firmes en nuestro pensamiento, es decir, este es nuestro país, estas son sus leyes, estas son las instancias que deciden y las vamos a respetar. Claro, porque hay una frase que es lapidaria, ¿no? Las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, algunos dicen de la Sala, pero la Corte Suprema de Justicia no solo está conformada por la Sala de lo Constitucional, sino que está conformada por distintas salas, entre ellas la Contencioso Administrativa, la Sala de lo Civil, la Sala de lo Constitucional, y hay una frase que dice que las resoluciones de la Sala no se discuten, solo se cumplen, o mejor dicho, las resoluciones de la Corte Suprema solo se cumplen, no se discuten. Entonces, por eso quería traer a cuenta qué pasaría si de repente la Sala de lo Contencioso, que es un escenario hipotético, resuelve que fue o que la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional no fue la correcta, ¿no? Hay una resolución, habría una resolución de otra sala ahí diciendo que no es correcta la resolución, la elección de los magistrados, y por lo tanto la pregunta es, ¿se deberá acatar o no? Siempre hay mecanismos institucionales que te permiten continuar, ¿verdad? En este caso, si al final la resolución es tan fuerte y tan firme, que lo que hay es que acatarla, pues habrá que acatarla. Si la resolución tiene elementos de juicio que puedan dar origen a que siga otro proceso institucional. ¿Son inapelables las resoluciones de la Sala, de la Corte? Sí, sí, no. Sí, en el sentido de que efectivamente cuando falla una sala, lo correcto es decir, bueno, esto es lo que ha determinado la instancia, que así está organizado nuestro gobierno, y por tanto actuemos de acuerdo a ello. Pero siempre hay mecanismos institucionales que te permiten seguir, siempre y cuando esos mecanismos sean aceptables. Pues hombre, todo está por hacerse. No debemos nosotros también pensar de que esto que está pasando es fatal. Al contrario, yo creo que por primera vez en la historia del país vemos cosas realmente impresionantes, ¿no? La sala y la asamblea discutiendo, el presidente discutiendo con un exfuncionario de su gobierno. Es decir, esto es novedoso en el país. Pero si fuera dentro de un marco de democracia y dentro del Estado de Derecho, pero si dentro de esto mismo comienza a haber una especie de revanchismo al interior de los órganos, o sea, esto es delicadísimo. Si de repente alguien dice, mire, no me gustó que hayan quitado a Salomón Padilla y por lo tanto comienza un paro al interior de la Corte, bueno, se complica. Si de repente una sala dice, mire, entonces hoy vamos a sacar nosotros una resolución, digo, comienza una serie de revanchismos al interior de un órgano del Estado, entonces sí es bien complicada la cosa, ¿no? ¿Qué es lo que no sabemos si está pasando o puede pasar? Pues tú estás diciendo correctamente, esto es hipotético. La verdad es que nosotros lo que deberíamos esperar por parte de los funcionarios es una actitud y una acción responsable. Han dado origen hoy a un proceso político, porque no solo es institucional,
en la historia de nuestro país jamás a lo largo de la historia se ha destituido a un presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco hemos tenido todavía pues una reacción exacta de parte del partido FMLN, que creo que tendrá que hacer su posicionamiento, que es muy importante para el país. Y además, como tú dices, en medio del contexto de que vamos a un proceso electoral, realmente estamos ejercitando lo que es el manejo de la democracia. Yo creo que tienes toda la razón en sentir cierta aprensión de decir, bueno, pero si esto se profundiza en una crisis institucional, pues hombre, las consecuencias pueden ser muy, muy negativas, pero no necesariamente. Romeo, El Salvador es, creo yo, uno de los países que en el mundo ha dado sorpresas tan impresionantes como firmar un proceso de paz dentro de una guerra bélica interna y negociar mientras hay fuertes batallas y combates, y al final pues pactó una reforma del sistema político, se volvió más inclusivo. Ahora, evidentemente, esto de que haya una discusión tan fuerte en el sistema institucional nuestro es francamente muy positivo. Sí, el pueblo le da seguimiento, muchos sectores que antes no le prestaban atención a la política, pues están pendientes. Estaríamos en el peor de los mundos si hubiera una indiferencia total a lo que está pasando en la vida pública. Y yo creo que en este periodo coyuntural hay mucha atención de parte de distintos sectores del país a lo que está sucediendo. Y yo, quizás para terminar, decir, yo prefiero esperar que las personas que son expertas en el tema, ¿verdad?, jurídico, hagan este debate. Y yo voy a estar pendiente y voy a tomar posición, ¿verdad?, al igual que todo el pueblo salvadoreño, pero prefiero dejar que así se maneje la sociedad. Jorge, hablemos ahora de política partidaria. ¿Cuál es la situación en ese momento del PSD? ¿Es un partido ya inscrito legalmente al Tribunal Supremo Electoral? Y las preguntas que son como las lógicas, ¿no? ¿Van a participar ustedes en las elecciones? ¿Van a llevar su propio candidato? ¿Están buscando alianza? ¿O van a tratar de incidir en este proceso nada más? Bueno, después de un proceso muy difícil, ¿verdad?, pero muy, muy difícil, hablando de este tema de las instituciones, nosotros francamente percibimos que fuimos bloqueados por los partidos políticos, pero lo que seguimos fueron todos los cauces institucionales y nuestra convicción de decir, al final tenemos que demostrar a nuestra propia base y tratar de demostrarle a la sociedad que el Estado de Derecho sí funciona, es decir, que el lograr los objetivos por la vía jurídica institucional de derecho se tarda, es complicado, pero se puede lograr. Y creo que el hecho que estemos ahora inscritos legalmente como partido ha sido pues esa lucha tenaz sin salirse de los marcos institucionales, aunque ha sido muy sacrificado, muy duro, ¿verdad? Y yo públicamente quiero agradecer a las brigadas que recogieron las firmas, que fue muy sacrificado, pero pues al final se logra. Y yo creo que ese es el mensaje para la sociedad. Elecciones. ¿Vamos o no a participar en elecciones? Tenemos que participar en elecciones, debemos participar. El debate es, debemos llevar fórmula presidencial, ¿verdad? Yo creo que todo partido nuevo que nace necesita darse a conocer, necesita definir una estrategia y objetivos en la coyuntura política. Obviamente las apuestas de las elecciones están definidas, es Arena, el Frente y tal vez Unidad, ¿verdad? Pero básicamente Arena y el Frente. Nosotros sería una locura decir vamos a participar en elecciones y vamos a ganar la presidencia, ¿verdad? Que hay mucha gente que hay algunos partidos minoritarios, ¿no?, que lo dicen así, ¿no? Sí, pero, no tenemos duda que vamos a ganar las elecciones, pero la verdad es que los números no le favorecen. Pero yo quisiera explicar por qué es eso, porque mira, las elecciones, nos guste o no, en cierta forma se han convertido en una mercadotecnia, es decir, en un esfuerzo publicitario, y allá hay normas. Una de ellas te dice, si usted al cliente, digamos al votante, le desea vender un producto y le dice este vale $10, el cliente pensará, bueno,
tal vez puedo dar 8 o 7, ¿verdad? Pero si usted le dice este producto y lo viste y le da una forma que dice, este vale $100, pues usted dirá, bueno, puedo dar 80, ¿verdad? Pero no va a decir, voy a dar 6. Entonces, ese criterio de mercadotecnia muchas veces los partidos creen que deben mantenerlo, pero ojo, se pierde un aspecto. O sea, cuando tú ofreces un producto, ¿verdad? No vas a llegar a una casa destartalada, pequeña y mal construida y decir pido 100,000, ¿verdad? O sea, te van a ver ridículo. Entonces los partidos necesitan primero crecer, fortalecerse, acumular fuerzas. El Partido Socialdemócrata es una institución democrática que por fin logró su inscripción y debe comenzar a crecer. En paz, las fuerzas políticas nacemos con determinados propósitos. Nosotros no nacemos para que digan, este es un nuevo partido pequeño, no, nosotros nacemos para decir, este es parte de los esfuerzos de la nueva izquierda y del Frente Amplio Progresista por una nueva república, es decir, por una segunda república. Nuestro papel entonces no es decir, vamos a ganar las elecciones, sino decir, esto es nuestra característica, esta es nuestra propuesta. Y por supuesto que eso es altamente positivo, pero hemos decidido que esta estrategia la vamos a discutir primero que nada con nuestras bases. Es decir, si nosotros decimos este no es un partido de masas, el Partido Socialdemócrata es un partido de personas, y la decisión de cada... Lo reconoce así el partido, así no lo es un partido reconoce de el masas, partido, sino un partido de personas. Y por tanto, la decisión está en cada persona del partido. Cada decisión se toma con pensamiento propio y es importante. Cada gente tiene un voto dentro del partido y por lo tanto la decisión tiene que tomarse respetando a las bases, en tanto nos decimos una fuerza democrática. Es decir, que pensamos en la justicia social, pero combinada con la democracia. Tenemos que ser consecuentes. Claro, a algunos les podrá parecer que ya hay poco tiempo de las elecciones, pero en todo hecho que nosotros tomemos decisión debemos guardar un total respeto a nuestros principios y a nuestros valores, porque eso es lo que determina lo que somos. Entonces el Partido Socialdemócrata no se va a dejar presionar porque nos digan hay poco tiempo, las elecciones ya van en marcha, ya la contienda pues está posicionándose todas las fuerzas. No, si nosotros nos vamos a posicionar con lo que somos y lo primero que vamos a respetar es a nuestra base. Lo segundo, también vamos a discutir con nuestros aliados porque al final participar en elecciones da algunas ventajas, ¿no? Acuérdate que van a imprimir más de 4 millones de boletas, ahí aparece nuestra bandera. El hecho de participar en todos los debates permite Ahora, que aparecería solo si llevan candidato a la presidencia, ¿no? Así es. De lo contrario no va a aparecer la bandera. Exactamente, por eso no es fácil decir no participemos, no, es claro que hay que participar, pero no podemos tampoco tomar la decisión si no es después de haber discutido con aliados y con bases, porque esto será sacrificado, necesitará fondos, necesitará recursos. Tenemos que saber si hay algunos sectores empresariales con los que siempre discutimos que tienen vocación democrática, si están dispuestos a echarnos la mano. Es un arma de doble filo, porque si no logras el porcentaje que estipula el Código Electoral, puedes fallecer en el intento. Qué bueno que... Es un buen punto, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer la pausa comercial, ¿te parece? Vamos a hacer la primera pausa y vamos a regresar para continuar hablando sobre este tema de la participación del PSD en las próximas elecciones. Volvemos. Bueno, hablábamos un poco antes de irnos a la pausa comercial sobre eso de los porcentajes y de lo que podría ser un arma de doble filo esto, ¿no? Por un lado, si no participas te invisibilizas, si no va la bandera, no corres el riesgo, digamos, pero por otro lado, si te enfrentas a los monstruos electorales, si le queremos llamar de esa manera, pues corres el riesgo de desaparecer. Pero tú me decías que fue reformado esto. Yo lo que recuerdo es que al final fue el Tribunal Supremo Electoral el que revivió a los partidos políticos, pero la Corte volvió a mandarle a que se cumpliera esta resolución que se ha dado en su momento. Sí,
pero hay una nueva ley de partidos políticos y establece los porcentajes del 3% para las elecciones de diputados, ¿verdad? Y además también abrieron puertas, ¿no? Si un partido gana un diputado ya mantiene la legalidad. Es decir, han cambiado las reglas legales. En elecciones presidenciales no se pide un porcentaje determinado. Creo que la experiencia es porque en esas elecciones pues desapareció el PCN, PDC, Cambio Democrático, todos los partidos. Y pues han abierto puertas. A mí me parece positivo porque en una elección presidencial pues definitivamente no son muchos los contendientes con posibilidades. De tal forma que ese no sería el problema. O sea, podemos participar sin riesgo de desaparecer o perder pues la inscripción electoral. Claro, esto vale la pena un comentario aunque sea breve. Los partidos políticos son instituciones de pensamiento, de elaboración de programas, de organización y orientación a la sociedad, pero cuando se les obliga a ir permanentemente a elecciones y a que tienen que lograr un determinado porcentaje, se van convirtiendo en aparatos electorales que la población misma siente que existen solo para sacarle el voto. Eso institucionalmente creo que es un error, ¿verdad? Claro, la justificación es para que no exista una enorme cantidad indominable de partidos políticos, y creo que estas decisiones que han tomado de que, bueno, pero si no gana ni siquiera un diputado, no tiene pues un respaldo político. Claro. Creo que se ha hecho un avance positivo. Todavía creo yo no es suficiente, porque para ir a una elección de cargo popular tiene que ser a través de un partido político y tiene que estar inscrito. Eso restringe la democracia. Y además, como digo, los partidos políticos no son deseables, se convierten en aparatos pragmáticos de ver cómo obtienen el voto y la sociedad lo resiente, lo ve, lo observa. Es decir, que tenemos que seguir mejorando. Pero bueno, este es el contexto en que vamos a participar. Pero yo quisiera mencionar varias cosas. Es decir, nos da ventajas porque nuestro candidato participaría de los debates. Y en los debates se pueden plantear cosas importantes de nuestro programa que creemos que debe de discutirlo la sociedad. Es evidente que nuestro país surgió de una independencia que significó la patria del criollo, es decir, la patria del español nacido en este país, que vio a este pueblo como lo que era, el pueblo conquistado. Eso generó conductas abusivas, prepotentes, despóticas, y esa cultura todavía se siente en los actuales gobernantes. Es decir, nuestra democracia ha tenido una historia dura, ¿verdad?, de confrontaciones, de enfrentamientos. Es más, en la década del 80 al 92 hubo un conflicto interno, bélico. Es decir, y ahora con este periodo de transición que hemos tenido del 92 al 2013, que va a terminar en el 14, nos permite decir que la patria del criollo, la patria del español, del extranjero, ¿verdad?, ha llegado a su fin y ahora estamos enfrentados a la necesidad de refundar el país con mayores niveles de democracia, de inclusión y equidad social. Y eso obliga entonces a una discusión de fondo. Sí, no puede ser que permitamos que estas elecciones sean de bailarinas o de luces o de campañas publicitarias. Aunque así está planteado. El escenario así pues está planteado de alguna manera. Por eso es importante la participación, ¿verdad?, nuestra. Y de otros, pero digo nuestra. ¿Por qué? Pues como nosotros no tenemos la responsabilidad de ganar o perder la carrera presidencial, estamos libres para plantear debates sobre las políticas redistributivas, sobre la descentralización del Estado, sobre cosas tan simples como que la persona de El Salvador, ¿verdad?, si pierde el empleo puede morir de hambre él, su familia, sus hijos, sus seres queridos. ¿Acaso no es necesario discutir un seguro de desempleo? En el planteamiento que pueden tener algunos partidos políticos con los cuales ustedes podrían hacer alianza, podría ser de la siguiente manera, ¿no? Es marginal el apoyo, el aporte
Yo En creo términos que de votos, digo, ¿no? En términos de votos no estoy haciendo un análisis cualitativo, sino más bien de sí. cuantitativo. Podría decir, mire, en términos de votos es marginal lo que puede apoyar un partido como el mismo Cambio Democrático o el mismo PSD. No, en la vida política de los países vale mucho la credibilidad. Y obviamente hay fuerzas políticas que se vuelven altamente creíbles cuando hay alianzas. En este tema de las decisiones de una sociedad no hay aliado pequeño, ¿verdad? Es decir, yo tengo la memoria cuando fundamos el CDU, ¿verdad? En una gesta presidencial éramos 3 o 4 pequeños agrupamientos y sin embargo logramos el 6% de los votos. Es decir, que fue una de las fuerzas pues, más importantes y además nuevas. Y 6% determina que no gane o que gane otra fuerza. Entonces ahora la nueva izquierda, decir, aquí estamos hablando de Pacto Nuevo País, de IEGES, de todo el sector de Radio Cadena Mi Gente, posiblemente otros sectores, estamos hablando de centrales de trabajadores, estamos hablando de organizaciones de veteranos, organizaciones cooperativas, federaciones cooperativas, es decir, estamos hablando de una fuerza social que va más allá que el PSD. Hacer una alianza con todas estas fuerzas obviamente le da legitimidad a cualquier fuerza política, le da una imagen totalmente diferente. Ahora, los partidos, coaliciones ya no es posible hacer. Lo que ahora se tendrá que plantear son alianzas. Y nosotros obviamente estamos abiertos a aquellas alianzas que permitan que se profundice la democracia y que haya pues una especie de coincidencia en aquellos propósitos que nosotros creemos buenos para la Jorge, sociedad. el mismo día que ustedes estaban realizando, que por cierto fue el sábado anterior, si mal no recuerdo, estaban realizando un evento en un hotel. Ese mismo día, Unidad estaba realizando también un evento en Santa Ana y recuerdo que a través del Twitter, por lo menos no sé si eso trascendió a través de los otros medios de comunicación, Elías Antonio Saca le mandó un saludo al PSD, dijo, y en este marco de democracia reconozco y mando un saludo. Digo, fue como una especie de coqueteo, ¿no? Un guiño de ojo que de repente hizo hacia el PSD y la pregunta es lógica. ¿Podría darse un entendimiento entre esta fuerza que tú estás mencionando en determinado momento con Unidad? Mira, yo creo que lo que debemos comprender en el país, que en una situación de crisis tan grave, lo que más le convendría al país es un amplio entendimiento que vaya desde el FMLN hasta Arena, para que podamos conducir el país. Eso es impensable, ¿verdad? Eso es impensable. Luego, la aparición de la candidatura de Tony Saca creo que es positiva porque tiene un discurso propositivo, negociador, pero no obstante, con honestidad, yo lo que observo es que aquí más bien el peligro es, o la decisión es o Arena o el Frente. Y definitivamente nosotros un regreso de Arena no creemos que convenga al país. Eso podría derivar en decir, bueno, si Tony Saca se fortalece, le quita votos a Arena, por tanto el PSD puede hacer una alianza con Tony Saca. Pero también si el PSD... No, y esa era la pregunta exactamente que te estaba haciendo a ti. Si el escenario, ¿no? Si la coyuntura determina o los empuja a ustedes o los deja en posición de hacer una alianza con Unidad, ¿sería posible? ¿Se está valorando o no la descartan ustedes? En el partido no hay como una simpatía a esa alianza. Es decir, yo creo que uno está obligado a valorar al país de manera objetiva, pero yo honestamente en el partido, en nuestro partido, no veo condiciones para que eso sea posible. No lo veo porque, bueno, siempre se puede discutir, ¿verdad? Siempre hay obligación de discutir, pero no veo que haya esa posibilidad. No lo veo en la base y no lo veo en los cuadros intermedios y no lo veo en la mayor parte de la dirección de nuestro partido. Honestamente eso es así. En el radar te queda entonces el FMLN. Ahora mira, fíjate que lo que hace Tony Saca, si manda un mensaje, bueno, ¿qué es lo que manda el FMLN? Nos ha mandado un mensaje
Y acuérdate que la política es un tema humano. Por supuesto, nosotros creo que es lógico que si somos una fuerza de izquierda, deberíamos buscar un entendimiento con las fuerzas de izquierda. En otras palabras, yo quiero dejar una posición muy clara. Nosotros somos una fuerza propia, no estamos buscando fortalecer a ningún otro, estamos buscando fortalecer nuestra propia posición. Si para fortalecer nuestra propia posición, ¿verdad?, una alianza nos beneficia y beneficia nuestros propósitos, la vamos a hacer. Pero en este momento, yo con todo el respeto y el aprecio que tengo a cualquier contendiente político, y además a mí me agrada el discurso de Elías Antonio Saca, no hay condiciones para que el Partido Socialdemócrata pueda hacer esta alianza, ¿verdad? No hay ninguna posibilidad porque además tenemos aliados que no tienen esa disposición. Entonces eso nos deja más bien a nosotros en la necesidad de fortalecernos y esperar una segunda vuelta para hacer una alianza. Y para fortalecerse, según ustedes, hay que participar en las elecciones con un candidato, con una fórmula presidencial. Por lo menos es mi punto de vista. Yo creo que yo nunca he tenido temor a los desafíos. Siempre he tenido pues la percepción de que las sociedades reaccionan positivamente cuando se es honesto, se es claro, se es transparente y se tiene algo importante que decir a la sociedad. Yo creo que si participamos, si logramos un espacio importante, vamos a crecer, pero además le señala a otros, esta fuerza es importante para la segunda vuelta. Y yo con honestidad digo, no es bueno si hay una victoria al frente que lo haga solo. Es deseable que esto sea mucho más amplio. El frente no es toda la izquierda. Es más, yo creo que las actuales conductas políticas del FMLN y Arena son equivocadas y hay que transformarlas. Y creo que hay una cantidad enorme de iniciativas en la sociedad tratando de construir nuevas propuestas. Y eso es una ley, ¿verdad?, social que no podrá detener ni Arena ni el Frente. Están surgiendo nuevas iniciativas en la derecha, en el centro y también en la izquierda. Y creo que entonces lo que debemos ver en la historia del país, que van a surgir se van a fortalecer nuevas fuerzas, y obviamente nosotros creemos que el Partido Socialdemócrata será una de esas fuerzas en un agrupamiento que va a ser más importante. Cuando te hago la pregunta si van a participar con una fórmula presidencial, tú me dices, por lo menos es mi punto de vista, es decir, que sí deberíamos de participar. Pero entonces es una decisión que no se ha tomado todavía. ¿Tú crees que sí es lo más conveniente? Pero entiendo que todavía no es una decisión tomada. No es una decisión tomada. La decisión tomada es, bueno, planteemos esta estrategia a las bases, planteemos esta estrategia a los aliados, y nos hemos dado un plazo de 6 semanas para que la decisión, en ese transcurso, no necesariamente hasta terminar ese plazo, pero en ese transcurso nosotros vamos a viajar a cada departamento y si podemos hasta a nivel municipal para poder establecer un debate con nuestra propia gente y también con las organizaciones aliadas y con los agrupamientos políticos también aliados. Es decir, esta no es una decisión que debe tomarse de manera unilateral, sino que tenemos como propósito, primero, fortalecer una visión diferente ante la sociedad, es decir, debemos plantearla. Segundo, fortalecer ese agrupamiento de la nueva izquierda y fuerzas progresistas, Nueva República. Y tercero, tenemos que fortalecer al Partido Socialdemócrata porque esos somos, ¿no? Bueno, vamos a hacer la pausa, regresamos. A través de las redes sociales, Ricardo Hernández dice, muchos partidos políticos, es el sentir de él. Robert Urlich dice, simplemente son las mismas personas que se cambian de casa, su mentalidad es la misma y solo buscan sus beneficios propios. Luis Edgardo Colorado dice, pero si Jorge es concertador
o no lo es? ¿Podrá ser democrático progresista? Le pregunta Movimiento Cívico Ciudadano y Lopango. Pregunta al invitado, ¿mantendrán su línea socialdemócrata o se unirán a un proyecto comunista? Y Teo Colocho, ¿por qué no mejor participan solos en el 2014 y buscan su propia identidad para 2015 para alcaldes y diputados? ¿Acaso temen desaparecer? Consulta. Regreso contigo, Romeo. Algunas de las preguntas, esa última es la que estábamos discutiendo, ¿no? El análisis de participar solos y de lograr fuerza, identidad, digamos, sumarse a un esfuerzo de otro movimiento. Sí, nosotros definitivamente es claro, ¿no? Lo que más nos conviene es participar, fortalecernos y tenemos una gran oportunidad del 2015. Es decir, esta es una fuerza permanente, es una fuerza democrática que está llamada pues a fortalecerse y a ser una opción. Eso es lo que vamos a hacer y no tenemos ningún temor de ello, ni tenemos ninguna aprensión que vamos a desaparecer, porque la ley ni siquiera da la posibilidad de desaparecer, ¿no? Más bien aquí estamos dispuestos a hacer un enorme esfuerzo, porque eso significa participar en elecciones, un enorme esfuerzo, sacrificios y a dar un debate de altura y que vaya señalando pautas de conciencia en la sociedad salvadoreña, que vaya fortaleciendo esa nueva opción civilista, democrática, comprometida, que rompa con el esquema de los antiguos partidos. Estamos dispuestos. Jorge, ahora, esto de que, perdona, ¿no? Esto de que, mire, se van a mantener como socialdemócratas o se van a hacer comunistas, me gustaría escuchar tu opinión. Primero, ¿tú crees realmente en este término o es un término que es simplemente manejado de manera electoral? El término comunismo, ¿no? Sí, yo entiendo que a lo que se refiere más bien es a esas conductas a veces que uno siente muy duras en los partidos de izquierda, que se llaman revolucionarios. Pero eso existe también en los partidos de derecha, posiciones radicales. Bueno, pero esas... Y no necesariamente se le llama comunismo, son actitudes. No, esas son, no se les llama fascistas, digamos, y no obstante son posiciones bastante negativas. Yo creo que el FMLN, una cosa es su discurso y otra cosa es su realidad. Es decir, es más, hay sectores de izquierda como Pacto Nuevo País que dicen, no, si esta es la nueva derecha. Y mucho de eso es verdad. Es decir, el Frente es una cosa, es una institución en cambio y tiene allí diferentes corrientes, unas corrientes más duras, otras corrientes más democráticas, y en general es un partido que ha gobernado, que tiene líderes que han comprendido pues que la sociedad necesita acuerdos, pactos, y en ese sentido el FMLN es un partido en transformación. Ahora, pero no es natural, lógico, los matices al interior de los partidos políticos. A ver, en todos los partidos hay como gente más conservadora, más liberal, unos más independientes, otros que son más ortodoxos, ¿no? Yo vuelvo a decir que siempre, la derecha de este país, al igual que la izquierda, la derecha de este país no se escapa a esos dogmas. Y siempre están las cúpulas que son las que determinan la orientación del partido. En el caso de Arena, pues yo observo que es la cúpula más dura, ¿no? Aquí en el país hay sectores empresariales modernizantes, es decir, democráticos, con mayor compromiso y responsabilidad social, pero no son la dirección de Arena, es decir, no es deseable. En el caso del FMLN es un poco más complicado. Yo veo que la cúpula del Frente es una mezcla, hay más mezcla en el FMLN y pues yo diría... ¿Y nosotros, mezcla no es sinónimo de contrapeso en este caso? En cierta forma sí, claro, pero también nosotros tenemos una posición muy definida. Somos socialdemócratas, creemos en la democracia social integral, es decir, no basta la democracia representativa, sino que tiene que haber mayores niveles de redistribución de la riqueza, tiene que haber modernización del Estado para que haya oportunidad del pequeño, tiene que haber más presupuesto en las alcaldías y más capacidad, sobre todo en el sector civil organizado, más fuerza para que haya de verdad una democracia y un compromiso de respeto a la ley. Esas ideas son las nuestras, vamos a trabajar con ellas, vamos a mantener nuestra propia personalidad,
¿verdad? O sea, de tal forma que la pregunta, ¿van a terminar aliados con comunistas? No. Además, no observamos ningún comunista en el país, ¿verdad? O sea, eso es algo que no existe. Jorge, ¿cuál es, ya para ir terminando, la posición del PSD respecto a este tema de la seguridad y la tregua, ¿no? Porque es importante también saber cómo se están planteando los partidos de cara a esa situación del país. Mira, definitivamente la seguridad es algo que tiene que ver con que se organice la sociedad con mucha fuerza, la sociedad civil. ¿Quién es la delincuencia? ¿Quiénes son las pandillas? Pues son nuestros hijos, nuestras hijas. Claro, yo no digo mis hijas, pero sí en general, ¿dónde está el problema que tenemos con las maras? ¿Dónde está ese pánico que nos da cuando nos dicen que niños de 11 años se están incorporando a las pandillas? Hombre, entonces quiere decir que donde hay que trabajar es en el hogar y con nuestros niños, niñas. Ese es el aliado más grande. Es decir, que aquí el aliado más grande no es la represión, aquí el aliado más grande es que atendamos la familia, que de verdad nos planteemos una mayor decoro para atender el bien común, porque hay un 13% de miseria, pues, o sea, de pobreza extrema, así llamada ahora, ¿no? Eso es casi 1 millón de personas que no tienen ni siquiera para comer los 3 tiempos de comida. ¿Cómo puede tenerse un hogar allí que fortalezca la seguridad? Es decir, ahora, la tregua propiamente dicha, mira, es que debemos entender, los muchachos y muchachas que están en las pandillas son seres humanos. El hecho de darles por parte del Estado la posibilidad de propiciarles que no se asesinen es algo que es valioso, es importante. Eso obviamente no puede ser la política delincuencial o la política anticriminal, no, ese es un componente simple y sencillamente de democracia, simple y sencillamente decir, hay que darles la oportunidad que acaben este problema, esa zozobra de que todos los días esos muchachos viven con el temor que puedan ser asesinados. A desmontarse este conflicto entre ellos. Hay que apoyar que no se asesinen, hay que apoyar que se desarrollen, que se autoestimen más y que entonces vayan incorporándose al proceso legal de la sociedad, ¿verdad? No necesariamente todos ellos son delincuentes, eso es falso, eso es un mito. Sí, claro, y cuando hablamos ¿verdad? de apoyar a estos jóvenes pandilleros, estamos hablando de aquellos que no tienen conflicto con la ley, ¿no? Los que no han cometido delito. Definitivamente. Los que han cometido delito tendrán que responder, obviamente, ante la justicia. Bueno, están presos. Están presos Algunos, y nadie otros andan libres. Sí, pero los que están presos nadie está diciendo que los saquen por la tregua. Es decir, yo creo que aquí lo que debemos comprender nosotros es que hemos vivido una sociedad autoritaria que ha despreciado a la gente. Nosotros mismos somos portadores de esa visión y ahora tenemos que aprender a analizar las cosas de otra manera, con una óptica más humanista, con una óptica más modernizante de un Estado que existe para propiciar la dignidad y la dicha a todos. Y cuando digo a todos y a todas. ¿verdad? Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado contigo esta mañana. Bueno, muchísimas gracias. Yo me quedo con la sensación que no explico qué es lo que nosotros proponemos. Ojalá haya más programas. Sí. Bueno, primero, creo que hay más tiempo, como tú dices, ¿no? Para hacerlo más adelante. Lo que pasa es que ya son las 8 de la mañana. Pareciera que el tiempo, muchas gracias. Pasa muy rápido. Gracias, muchas gracias. Vamos a invitarte en otra ocasión para hablar sobre eso, para que no te quedes con esa sensación. Muy bien. Pausa, regresamos. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó.